Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Vamos a continuar con los temas de exposición que corresponden al tercer parcial de la clase de Medicina Forense en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema de hoy va a ser parricidio. La expositora Nancy Elizabeth Franco. Le damos la palabra a Nancy para que inicie su exposición. Buenas tardes, gracias doctor Álvarez por la presentación. Como ya introdujo el doctor, mi nombre es Nancy Elizabeth Franco, soy del grupo E y nuestro tema es el delito de parricidio. Mi compañero Tulio se unirá, espero que se una más adelante. Y bueno, antes que primero vamos a definir qué es parricidio, y esta es una locución latina que viene de la voz parricidium, que viene de parens o parentis, que quiere decir pariente, padre y madre, y además del sufijo sida, que significa el que mata, y el sufijo ido, que alude a la cualidad perceptible por los sentidos. En este preámbulo podemos decir que se utiliza principalmente en el ámbito del derecho para expresar el hecho de matar a los progenitores. Tal sería como el caso si un individuo asesinara a su padre, madre o incluso a ambos. Entonces la persona que hace un parricidio se le conoce como parricida. Y en derecho penal, pues ya hemos hablado que es el homicidio de la madre o del padre, ya sean naturales o adoptivos, y de cualquier otro ascendiente legítimo. Y por mucho tiempo este delito fue penado con la pena de muerte en muchas legislaciones, dado que la verdad se considera un crimen atroz. Podemos decir que el delito de parricidio fragmenta lo que es el núcleo de la familia, porque se da en el caso de que se matan los progenitores. Entonces sí es un hecho que la gente considera abominable. Mucho tiempo pues no se daban tantos casos y hoy podemos decir que están en aumento. Más adelante les voy a hablar de eso. Pero luego les comentaré qué es la tipología del delito y que este delito se puede clasificar fácilmente como delito contra la persona, contra la vida, contra el bien jurídico protegido. Esta tipología es un requisito para la norma penal para establecer una determinada acción u omisión como el delito del principio de la legalidad, que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Este también delito de parricidio está relacionado con el homicidio, el asesinato y el aborto, y puede entenderse dentro del parricidio los delitos de matricidio, filicidio y el feminicidio en algunos casos. De hecho, les quiero comentar que antes de la entrada del nuevo Código Penal, el infanticidio tenía una tipología diferente, pero en el nuevo Código Penal se incluyó como delito de parricidio a las personas que les dan muerte a sus hijos, las madres que antes en el Código Penal decía que por cubrir su honra le daban muerte a su hijo, hasta 3 días de nacido se consideraba infanticidio. ¿Y qué es lo que tenemos que considerar los elementos jurídicos? Bueno, el elemento material, que es el hecho de causar la muerte. Otro es la exigencia del vínculo de filiación entre el sujeto y la víctima, o sea que para considerarlo parricidio tiene que haber una relación filial, sanguínea o adoptiva entre la víctima y el victimario, y la intención criminal. Ahora bien, nuestro Código Penal, en un nuevo Código Penal que entró en vigencia el año pasado, en el artículo 194, determina que parricidio es quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior. Y la pena, pues, es de 20 a 25 años. Y aquí es donde vemos el detalle de que habla ascendientes de la persona son los padres y los descendientes son los hijos. Entonces aquí donde cabe que parricida es también la persona que le da muerte a sus hijos o el cónyuge. Y pues ya vimos que la pena es de 20 a 25 años, pero si
hay circunstancias que agravan esto, como las premeditaciones, se le puede aumentar 1/3 de la condena. Y aquí es donde lo miramos, que en el artículo 195, la punibilidad de los actos preparatorios, y es que es la conspiración, proposición o provocación para cometer los anteriores delitos, debe ser castigada con las penas correspondientes reducidas en 1/3, con la misma pena que se debe castigar la oferta o demanda de sicariato. Y esto quiero mencionar un caso que causó mucha conmoción en el 2013. Laura Nay, no sé si lo recuerdan, ella reportó a su esposo que había desaparecido, y a un amigo, y resulta que ella fue la que cometió 2 delitos, 1 el parricidio y 2 el asesinato del amigo del esposo, en complicidad con el amante. Y este caso, pues ella salió del país, pero en Argentina les dieron orden de captura, y esto ya ella ya fue sentenciada como a 70 años porque fueron los 2 delitos, el del parricidio, el del homicidio, y pues fue premeditado. Y algo que nos ha recalcado mucho el doctor es las evidencias en las escenas, y podemos decir que el parricidio es un homicidio, solamente que tiene ciertas características, y lo que podemos decir que las evidencias que se pueden buscar en el perdón. Ok, aquí está. Es que en la escena el parricidio pues es perpetuado por lo general en el lugar de la habitación de la víctima o del victimario, que también puede encontrarse ordenado por la relación de confianza existente entre los individuos. Por lo general las escenas son en las casas de habitaciones de las víctimas. Lo que podemos encontrar en la víctima, que es predominantemente mujer. Esto estudia un poquito y alude a que las mujeres son las que pasan tiempo con los hijos, y la mayor parte de los casos son los hijos que matan a las madres. Entonces esto también los esposos, ¿verdad?, que asesinan a las mujeres, y estos tiene un nombre conjugicidio. Y pues la víctima puede presentar lesiones perpetradas con saña debido a las razones particulares que motivaron la ejecución de la acción, pudiendo ser el motivo una relación extramarital o una disputa de herencias. Podemos ver que en la mayoría de los casos las víctimas son asesinadas con armas cortopunzantes o con armas de fuego. Y en el victimario, por lo general son masculinos, pero ya vimos en el caso de Laura Nay que ella fue una mujer la que hizo, así que también tenemos nuestra naturaleza asesina, y esta puede presentar síntomas de trastorno psiquiátrico o grave arrepentimiento debido a la atroz magnitud del crimen cometido. Muchas veces estos casos, excepto otros que son planeados, se dan al calor de una discusión. O sea, la persona está discutiendo y no tiene control, aunque no es un eximiente, pero sí se dan este tipo de casos que los victimarios pues después tienen síntomas de arrepentimiento, pero los tiene que determinar el juez. Y por lo general las armas o instrumentos utilizados muchas veces son estrangulamiento, en caso de hombres, y también muchas frecuencias son los objetos cortopunzantes o contundentes, ya que, por ejemplo, estamos hablando que es en la casa, la escena, en la cocina, por ejemplo, hay cuchillos, hay objetos que pueden ocasionar, digamos, un golpe contundente contra la cabeza. De hecho, en mi trabajo anterior fue un poco complicado porque un operario, hubo un caso en que en Choloma se dio que una niña asesinó a la mamá a puñaladas, y no hubo necesidad de ver la escena porque como que la persona en su hecho salió corriendo, y toda la colonia pues fue testigo del parricidio que utilizó. Les quiero decir que por ejemplo, para determinar el hecho del parricidio hay diferentes técnicas, como que ya lo hemos visto, y
les voy a hablar de la fotografía y el video. De hecho, en el caso de Laura Knight, vi una noticia que presentaron 29 evidencias y muchas de ellas eran pruebas documentales como videos. De este que voy a hablar ahorita, videos, también se presentaron celulares, cámaras, ropa ensangrentada para poder la fiscalía armar el caso contra ella para que se hiciera justicia en el caso de el esposo y el amigo. Y una de las técnicas que se emplean en el caso de que la evidencia no sea contundente, digamos que no sea infraganti, el victimario apresado, por ejemplo, es la fotografía y el video, que son métodos que se utilizan para la aplicación investigativa y operativa. Esto, por ejemplo, las cámaras de vigilancia. Si hoy en día, por ejemplo, en San Pedro Sula hay muchas cámaras de vigilancia en las calles, entonces se pueden hacer, o de circuito cerrado. Entonces, lo que hace la fiscalía es que pide esas grabaciones para analizarlas y poder ver si ahí hay evidencia que se pueda utilizar en contra del victimario para hacer justicia a la víctima. Otras técnicas es la trazología, por ejemplo, esta utiliza las huellas. En el caso de que en muchos casos no se tenga claro quién es el autor, pues, y hubo en la casa una persona que no era afín, entonces ellos ven las huellas que están alrededor de la propiedad y la comparan muchas veces con las huellas de las personas que habitan y descartan, por ejemplo, los zapatos de las personas que estaban en ese momento en la escena. Por eso es que muchas veces piden que no contaminen la escena para que puedan ser de utilidad las huellas que sacan, porque imagínense que saquen 20 pares de huellas diferentes porque la gente estuvo pasando por ahí, es un poco complicado para la medicina legal hacer la evaluación. Otra técnica pues es la dermatoscopía, que esta es las huellas dérmicas en la piel. Podemos ver esto, por ejemplo, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, si la víctima se defendió, por lo general si la víctima tiene heridas de defensas, puede ser que arañó al sujeto al que lo hizo al victimario. Entonces, ¿qué va a hacer esta técnica? Va a buscar en los sospechosos estos rasgos que hizo la víctima para que para descartar, por ejemplo, si la víctima, si esa persona fue agredida en defensa y así descartan que no sea inculpada injustamente. Otra técnica es la documentología, por ejemplo, muchas veces los parricidios se dan por cuestiones de herencia. Muchas veces los hijos han matado a los padres para apropiarse de herencias. Incluso en la antigüedad se puede ver que muchos hijos matarán a sus padres para quedarse con reinos, por ejemplo. Y esta técnica es una técnica criminalista que utiliza documentos que los relacionan con los hechos delictivos. Por ejemplo, ¿en qué caso? Digamos, aparece un testamento, el padre falleció, pero sospechan que fue un homicidio, que no fue una muerte natural. Entonces aquí es donde va a entrar esta técnica y va a descartar que no se dio porque habían unos conflictos de intereses en eso. De hecho, en Honduras hemos visto bastantes casos de parricidios últimamente. Otra técnica es la balística, por ejemplo, si al final la muerte fue por arma de fuego, entonces esta es la que va ya lo hemos visto en la clase, que es la que va a determinar qué calibre de casquillo, los proyectiles. Por ejemplo, creo que se lleva aquí en control de balística porque piden registrar las armas que las personas tienen. Sí, tenemos derecho a portar armas, pero tenemos que registrarlas. Esa es una técnica. Y pues ya tenemos otras técnicas que son, por ejemplo, la identificación de las personas con rasgos. Aquí pueden ser, por ejemplo, si hay testigos, si pueden identificar por un retrato hablado al victimario. Entonces aquí se utilizan estas técnicas. Otras técnicas pues son las químicas. Estas técnicas son, por ejemplo, si el parricidio no se dio por arma con cortopusante ni por arma de fuego, si por ejemplo se
se sospecha de otro agente, como por ejemplo un veneno que se puede dar. Hay muchas formas de hacer esto. He leído que puede ser con arsénico, que puede ser con la tan llamada pastilla para curar frijoles. Entonces aquí es donde se integran estas investigaciones físico-químicas cuando no hay una muerte determinada, por ejemplo, que no sea una muerte tan evidente como una arma blanca o arma de fuego. Entonces se utilizan estas otras técnicas para esclarecer la causa del parricidio. La biología, por ejemplo, esta ya hemos visto que se busca pues secreciones, fluidos, tejidos, cabellos. Esta se puede hacer, utilizar en el caso que mencioné de que la víctima pues presente heridas de defensa, que arañó o mordió a su victimario. Entonces aquí es donde por lo general vienen y los investigadores toman muestras de las, por ejemplo, de las yemitas de las uñas. Entonces sacan las evidencias y ahí es donde analizan. También incluso en muchos casos la biología hace los fluidos estomacales, buscan las trazas de, cuando hablamos fue una muerte, por ejemplo, por envenenamiento. Entonces aquí es donde se emplea también esta técnica. Pero también hay otras formas que el victimario puede hacerlo. Por ejemplo, cuando son muertes planeadas, que ahí es donde entran las agravantes, por ejemplo, que pueden hacer averías, explosiones o incendios, pueden hacer, por ejemplo, en los vehículos que, por ejemplo, estos de incendios, pueden hacer parecer que son incendios no provocados. Entonces aquí es donde llegan los peritajes de incendios. Por ejemplo, los cuerpos de bomberos, en este caso, muchas veces apoya. ¿Por qué? Porque ellos determinan si la causa del incendio fue por un hecho fortuito o un hecho provocado. Hay averías también, por ejemplo, que un aparato, estas muertes se dan por aparatos que pudieran ocasionar que la persona falleciera, pero que fueron premeditados. Otra cosa que se puede hacer en explosiones, por ejemplo, que se dan muchas veces en el cine, que las dramatizan, pero la verdad que sí existen, que pueden hacer parecer que un chimbo de gas explotó, que hubo una salida de gas, pero se debe a que fueron causas humanas las que la produjeron, y aquí es donde entra este tipo de investigación. Otra cosa que también esto ya cataloga como agravante es el hecho de manipular los vehículos. Por ejemplo, si el victimario planea recibir una herencia y el papá le estorba, por citar ejemplo, viene y puede averiar los frenos. Entonces aquí es donde entra este tipo de revisión de los frenos, la dirección, la iluminación y el estado general del vehículo para determinar que no fue un accidente, que realmente fue que hubo premeditación, alevosía y ventaja ahí en esa situación. También se pueden aplicar otras técnicas químicas que son las pintantes, que se agregan, por ejemplo, tintas a la ropa, a la víctima, para que éstas puedan dar indicios si hubieron sangre. Por ejemplo, lo que nos comentaba, luminiscentes como el luminol. Yo he visto en películas y en esta serie soy fanática de CSI, que llegan a una escena y tal vez los investigadores ven algo extraño. Por ejemplo, una vez vi un caso que había una pecera ahí y después ya no estaba. Entonces lo que ellos hicieron fue aplicar el luminol y ahí eso da trazas de sangre. Entonces eso hace que ellos investiguen de dónde sale, ¿verdad? Y por lo general se da que hay gente desaparecida. Entonces ahí ellos hacen indagan, y ahí es donde salen los descubrimientos. También tenemos olorosas, se puede utilizar los caninos para, por ejemplo,
si hubieron explosivos o si hay medicamentos o drogas ahí. Hay cierto tipo de canes que están entrenados para este tipo de investigaciones. Y estas pues ya son hurtos y robos, pero que podría darse en el caso de que el parricidio se dio a causa de que solo le quería robar, que solo le quería sacar un susto o algo al padre, que se da de todo, la verdad. Investigué y es increíble la cantidad de hechos que se dan en Honduras. O sea, no es ni siquiera tenemos que irnos fuera, aquí en nuestro país se dan a diario este tipo de situaciones. Y esta es la que les comentaba, la técnica canina, que lo utilizan para determinar las posibles causas. En el caso, por ejemplo, ¿de qué? ¿Cómo se produce una técnica canina? Si no está el cadáver, se presume que está perdido. Se hizo el caso de desaparición. Entonces, estos canes son utilizados muchas veces para ir a escenas y se les da una prenda a la víctima y ellos la trazan, y a veces lo que es, lamentablemente, lo que está enterrado en solares baldíos. En nuestro país se han dado muchos casos de cementerios clandestinos. Entonces, aquí es donde se utilizan este tipo de técnicas. Y esa es mi participación, y cierro diciendo que el parricidio es uno de los crímenes más atroces que hay, porque la verdad la gente no concibe cómo un hijo le puede dar muerte a su progenitor o a su progenitora, o cómo las personas que hoy en día nuestro Código Penal agrega que al cónyuge, como si una persona que se juró amor eterno también puede maquinar, digamos, en el caso de Laura Nay, para poder asesinar a esta persona. Incluso hay un caso sonado el año pasado de un abogado que mató a su esposa y de ahí mató al hijo. Y también hay otro caso que vi que Vallejo, creo que es el abogado, que la esposa fue fue asesinado y la esposa fue la acusada al final fue la autora intelectual y la autora material de eso. Así que sí, se da mucho eso. Parece novela que uno lo ve aislado, pero en nuestro país sucede bastante, y por eso leí una nota que es un abogado penalista, que él estaba con el nuevo Código Penal, que sí tuvo ciertas críticas, pero que en este aspecto él decía que incluir el infanticidio como parricidio era bueno, porque antes solo era de 6 a 9 años la pena que le daban a este delito, pero ahora lo magnifican y al hechor le van a dar más tiempo. Esa es mi participación, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, estaba muy bonita la presentación. Hizo una relación entre las técnicas y las evidencias muy bien delimitado, ¿verdad? Está excelente. Entonces, parece que está completo lo que se había solicitado. Entonces, la felicitamos. Gracias, gracias. Si no hay comentarios, no hay duda, pues finalizamos la exposición del día de hoy y seguimos el próximo lunes. Agradecemos mucho la participación de Elizabeth Franco. Gracias. Bueno, mucho gusto.